Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza Santos y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. El día de hoy es 1 de agosto del año 2023. Me encuentro en Ixtapas, Zihuatanejo, México. Hoy voy a grabar un video llamado El proceso inverso de la espiritualidad, de la nada al todo. Realmente es un video sumamente complejo, sofisticado, en el cual voy a ayudar a dilucidar dudas y confusiones bastante importantes, reconciliar aspectos que parecen irreconciliables o contradictorios y voy a descifrar el mensaje de los maestros espirituales, para ser más específico el mensaje de Nisargadatta, porque en muchas ocasiones parece sumamente confuso y contradictorio. Sin embargo, hay varios puntos que hay que tomar en cuenta. Bueno, este libro es Yo Soy Eso. Es un libro, es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Es un libro de 714 páginas, ¿no? Y el libro empieza diciendo que tú no existes y que el mundo en el que tú vives no existe. Así que así es como inicia Nisargadatta este libro. Hay varios puntos importantes que tenemos que entender. Este libro no lo escribió Nisargadatta. Este libro es una recopilación que se hicieron de conversaciones que él tuvo con diferentes personas que le iban a visitar. Son traducciones, ¿ok? Entonces no es un libro que haya escrito él como normalmente se hace, que el autor empieza desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y a lo largo de este libro vas a encontrar una cantidad gigantesca de aparentes contradicciones. Yo cuando lo leía decía, pero se está contradiciendo Nisargadatta. Sin embargo, no es así, no se está contradiciendo, solamente que el mensaje es hiper sofisticado y complejo. Así que en este video voy a intentar descifrar y dilucidar esta inmensa complejidad. ¿Ok? Yo soy eso. Bueno, voy a empezar. El video se llama El proceso inverso de la espiritualidad, de la nada al todo. Bueno, para poder explicar este video es el video más complejo que he grabado hasta el día de hoy. Voy a intentar hablar acerca de la dualidad, de la no dualidad y de la reconciliación de aspectos aparentemente irreconciliables. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con dos fases, ¿no? De la nada al todo. Entonces, ¿cuál es cómo empieza la espiritualidad? Este tema relacionado con el despertar espiritual, la iluminación, la realización espiritual, el despertar de la conciencia, que todos estos son sinónimos. Bueno, vamos a empezar a notar que no somos nada. Bueno, voy a tratar de empezar desde la parte más básica. Cuando iniciamos en este mundo de la espiritualidad, ¿sí?, nosotros pensamos que somos una persona. Nosotros pensamos que somos este cuerpo, ¿no? Que soy este cuerpo que estás observando, que soy este rostro que estás mirando, que soy mi cuerpo, que soy mi mente, que soy esa voz que escucho en mi cabeza, que me cuenta frases, historias, en el supuesto que mi pensamiento sea de tipo verbal, y que además soy mi historia de vida, soy todos mis aprendizajes, soy mis metas, mis sueños, mis expectativas. Soy una persona con existencia aparentemente independiente del mundo y de los demás. Entonces, así es como empieza una persona cuando empieza a practicar o introducirse a temas de espiritualidad. Entonces, empezamos pensando que somos una persona, empezamos pensando que somos nuestros pensamientos, que somos nuestra historia de vida, que somos nuestro contexto histórico y que vamos a hacer nuestras metas, nuestros deseos, nuestros objetivos. Nuestros objetivos, ¿sí?,
Entonces, bueno, vamos a imaginar una persona que empieza a practicar meditación. Es una persona que nunca ha practicado meditación, que esta persona todo el tiempo está pensando, no puede dejar de pensar, que vive pensando en el pasado, vive pensando en el futuro, lo que quiere lograr, lo que quiere llegar a ser. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer la persona con las prácticas de meditación, pues algún día va a llegar, se va a sentar y va a empezar con prácticas de meditaciones formales. Cuando esta persona, de manera gradual y de manera progresiva, empiece a practicar mindfulness o algún otro tipo de meditación, eventualmente se va a dar cuenta, ¿no? Se va a empezar a dar cuenta de diferentes fenómenos que van a acontecer mientras está practicando la meditación. Con el paso del tiempo va a poder darse cuenta, ¿no? Al momento de que empieza a observar la actividad del pensamiento, se va a dar cuenta que dentro de ella existe una voz, que es la voz de sus pensamientos, el pensamiento verbal, la mente. Y esta mente, esta voz todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está pidiendo cosas, criticando, juzgando, etc. Entonces, uno de los descubrimientos más importantes que la persona puede hacer es darse cuenta, ¿sí?, que no es la voz que escucha en su cabeza. Que por un lado tenemos la voz que nos dice frases, que nos cuenta historias, ¿sí?, y por otro lado tenemos a la conciencia informe que está en el fondo de la mente, escuchando lo que nuestra mente nos dice. ¿Sí? Entonces la persona se va a empezar a desidentificar de su mente, se va a desidentificar de la voz que escucha en su cabeza, se va a dar cuenta que no es esa mente. Es un proceso de desidentificación muy importante. Se va a dar cuenta que no es sus pensamientos, que no es lo que piensa. Y esto es uno de los cambios más importantes y significativos que un ser humano puede tener. Eckhart Tolle le llama un cambio de dimensiones cósmicas. Cuando nos damos cuenta que no somos la voz que escuchamos en nuestra cabeza, que no somos lo que pensamos, ¿no? Este es un proceso de importante distanciamiento. ¿Okay? Entonces tenemos la voz de nuestros pensamientos y la conciencia que escucha y que es consciente de nuestros pensamientos. También, cuando empiece a practicar meditación, va a poder experimentar la tristeza, va a poder experimentar cómo la tristeza aparece en su cuerpo, va a poder experimentar cómo la soledad, la ansiedad, la culpa, la emoción difícil que sea que experimenta aparece en su cuerpo. Y también va a aprender a observar sus emociones, va a aprender a distanciarse de sus emociones, va a aprender a experimentar sus emociones, a ser curioso con sus emociones, a convivir con sus emociones y sobre todo a darse cuenta que las emociones que la persona experimenta y la persona son dos cosas distintas. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que alguien que empieza a practicar meditación, bueno, se empieza a dar cuenta, ¿sí?, que no es la voz que escucha en su cabeza, que no es lo que piensa, aprende a experimentar sus emociones, deja de huir de sus emociones, de escapar de sus emociones, aprende a experimentar sus sensaciones, impulsos, recuerdos, síntomas de manera ecuánime. Entonces poco a poco se empieza a construir la perspectiva del observador. ¿Okay? Sin embargo, esta perspectiva del observador es distinta de la persona. ¿Sí? Normalmente nosotros pensamos que somos la persona que está pensando, que somos la persona que está sintiendo, que somos el cuerpo que está sintiendo. Y eventualmente nos iremos dando cuenta que no. Entonces, ya en niveles avanzados, porque esto suele tardar bastante tiempo en acontecer, una vez que la persona ya se da cuenta que no es sus pensamientos, surge una pregunta más interesante, porque es,
Si yo no soy la voz que escucho en mi cabeza, si yo no soy esa voz que me cuenta historias, entonces ¿quién soy yo? ¿No? Entonces, conforme vamos practicando meditación, bueno, nos desidentificamos de la voz de nuestros pensamientos, nos desidentificamos de nuestras emociones y eventualmente va a pasar una de las identificaciones más importantes, desidentificaciones más importantes y una de las más avanzadas, que es la desidentificación con el cuerpo, la desidentificación con este rostro, la desidentificación con nuestra historia de vida, lo que nos tocó vivir cuando éramos pequeños, pequeñas. Y esta parte es muy interesante porque precisamente cuando estamos practicando meditación y que tenemos los ojos cerrados, de repente me doy cuenta que está el cuerpo que estoy sintiendo el peso del cuerpo y hay algo más que está conociendo el peso del cuerpo. Hay algo más que está conociendo los sonidos. Normalmente, antes de que se dé este proceso de desidentificación del cuerpo, nosotros pensamos que es la persona. La persona es la que está tomando conciencia de su cuerpo. Es la persona la que está tomando conciencia de lo que está aconteciendo en el espacio que se encuentra. Es la persona quien está escuchando los sonidos. Es la persona quien es consciente cómo la respiración acontece, ¿no? Pero esto se debe a porque estamos identificados con el cuerpo. Pensamos que es la persona la que es consciente del mundo en el que vive. Entonces, eventualmente nos vamos a empezar a dar cuenta que no es así. Al momento de que yo cierro los ojos, me voy a dar cuenta que está el cuerpo ocurriendo en mí. El cuerpo está apareciendo en mí. Pero ese mí no es Omar. Normalmente, por ejemplo, antes de que yo supiera esto, yo toda mi vida he sentido el peso del cuerpo sobre mí. Toda mi vida he escuchado sonidos. Toda mi vida he visto diferentes objetos o cosas en el ambiente. Sin embargo, cuando te das cuenta que no eres el cuerpo, entonces está el cuerpo y hay algo más que está conociendo el cuerpo y que no es el cuerpo. Y esto lo puedes notar cuando empiezas a experimentar experiencias de autoconciencia. Cuando tú observas tus manos, por ejemplo, yo en este momento que estoy observando mis manos, parecieran como si fueran las manos de alguien más, ¿sí? No como si fueran las manos de Omar, como si fueran las manos de alguien más. Pasó un perrito. Y empieza a haber un distanciamiento inclusive con el cuerpo. Entonces, esta parte es bien interesante porque toda tu vida has sentido el peso de tu cuerpo. Toda tu vida has escuchado sonidos. Toda tu vida has estado en lugares, en ambientes, en situaciones. Y toda tu vida has pensado que tú eres la persona que está en el ambiente, que tú eres la persona que está sintiendo, ¿sí? Entonces, eso pasa porque está la identificación con el cuerpo. O sea, cada vez que tú te ves en el espejo, tú piensas que eres la persona que es reflejada en el espejo. Entonces, es parte de que el nivel de conciencia que tienes todavía no es lo suficientemente bueno para darte cuenta de que tú eres la conciencia informe que está detrás del mundo de la forma. Entonces, cuando tú cierras los ojos y yo cierro los ojos, lo que noto es que hay un cuerpo sobre mí, hay un cuerpo ocurriendo en mí. Entonces está el cuerpo que está ocurriendo, que en este caso es el cuerpo de Omar, y hay algo en el fondo, algo detrás que está sosteniendo la experiencia del cuerpo de Omar, que es el sustrato de la existencia. Y ese algo es la conciencia, ¿sí? Que está conociendo el peso del cuerpo, la conciencia que está conociendo los sonidos. Sin embargo, esa conciencia, ¿sí?
está detrás del cuerpo. Hay una frase de Nisargadatta que me encanta, que dice: ustedes están acostumbrados a verse como cuerpos con conciencia, que eso es lo que la ciencia piensa, ¿no? Que, bueno, tenemos el cuerpo, tenemos el encéfalo, y a través de las billones de interconexiones neuronales se crea lo que es la experiencia de ser consciente. Y Nisargadatta dice: y no están acostumbrados a verse como conciencias con cuerpos, ¿no? Entonces, en esta definición de Nisargadatta, ahí es cuando nos podemos dar cuenta que somos esa conciencia. Somos esa conciencia que está conociendo el cuerpo, los sonidos y el lugar en el que estamos. Entonces, cuando logras llegar a este punto, se rompe la identificación. ¿Se rompe la identificación con qué? Se rompe la identificación con los pensamientos, las emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, síntomas. Se rompe la identificación con el cuerpo, se rompe la identificación con esta máscara, con este disfraz. Se rompe la identificación con la historia que tienes y con las expectativas que tienes, ¿no? Cuando te experimentas como conciencia, te das cuenta que el mundo ocurre en ti. De la misma manera que el cuerpo de Omar ocurre en mí, el mundo ocurre en mí. ¿Sí? El mundo que me rodea ocurre en mí. El tiempo y el espacio ocurren en mí. Pero obviamente no me refiero a Omar. Omar, este cuerpo que estás observando, este rostro que estás observando, esta voz, pues tiene esta forma. Esta es la forma física de Omar. Y Omar en este momento está en un lugar, en un tiempo y espacio llamado Marina Ixtapa, en Ixtapas y Guatanejo, siendo las 7:31 de la mañana del 1 de agosto. ¿Sí? Omar, el personaje Omar está dentro del tiempo, del espacio, del lugar, del cuerpo. ¿Ok? Pero cuando yo hablo dentro de mí, no me refiero a Omar. ¿Ok? Me refiero a mí como conciencia. Y en la conciencia, cuando yo cierro los ojos, en la conciencia lo primero que noto es que hay un cuerpo. Noto el cuerpo el peso del cuerpo de Omar y noto cómo está ocurriendo en mí. También noto los sonidos y noto cómo ocurren en mí. Noto cómo todo ocurre en mí. Es como si el espacio fuera mi cuerpo, ¿no? Todo el espacio donde ocurren todas las cosas. Entonces, esta parte es muy interesante porque precisamente cuando ya estás en este nivel en el que te experimentas como conciencia informe, como su nombre lo dice, la conciencia es informe, la conciencia no tiene forma, ¿sí? Por eso se llama el proceso inverso de la espiritualidad, de la nada al todo. Entonces, ahorita lo que estoy explicando es el proceso de llegar a ser la nada, entre comillas, porque realmente esa nada es conciencia pura. Sin embargo, no tiene forma, pero en esa nada sí hay algo que es conciencia pura. Entonces, todo el proceso de meditación, de las prácticas de espiritualidad, de mindfulness en los diferentes niveles, se trata de desidentificación. O sea, la espiritualidad se trata de una absoluta desidentificación con todo. Que te desidentifiques con la voz que escuchas en tu cabeza, que te dice frases, que te dice historias, que te critica. Que te desidentifiques de tus emociones, pensamientos, sensaciones, impulsos, recuerdos, síntomas. Que te desidentifiques de la historia del personaje que crees ser, de tu infancia, que te desidentifiques, y este es uno de los aspectos más complejos, la desidentificación del cuerpo, que logres darte cuenta y que llegues a ser consciente que no eres el cuerpo. Que te desidentifiques también de tus expectativas, tus metas, tus anhelos, tus añoranzas, tus sueños, que dejes de pensar que a través de ellos vas a poder realizarte espiritualmente. Entonces, una vez que ya te desidentificaste de esto,
que ya te das cuenta que el espacio está en ti, que el tiempo está en ti, que el cuerpo está en ti, que la mente está en ti, que el personaje, en mi caso el personaje Omar llamado está en mí, en tu caso el nombre de tu personaje, en ese momento ya estás en ese punto en el que eres conciencia, ¿sí? Te has desidentificado, ya te estableces como conciencia pura. Por ejemplo, cuando te ves en el espejo, que es algo que me está pasando frecuentemente, tú te observas en el espejo y al momento de observarte en el espejo, ves el reflejo de la persona en el espejo y no te identificas ni con el reflejo ni con el espejo. Te das cuenta cómo eres la conciencia que contiene la imagen en el espejo. Entonces, en este punto es cuando ya eres la nada, ¿sí? Entonces es un viaje hacia adentro, es ir quitando es quitar la armadura, es quitar el disfraz, es quitar el estuche. Recuerda que si tú vas a una tienda de disfraces, los disfraces por sí mismos no tienen vida, los disfraces están ahí. De repente alguien se coloca el disfraz y cuando se coloca el disfraz aparentemente tiene vida. Hay alguien que está debajo de la forma del disfraz que es consciente del disfraz. Cuando te quitas el disfraz, la persona se da cuenta de sí misma. Entonces, este cuerpo, este rostro, es un disfraz, es una armadura, es un estuche, es un avatar, es un camuflaje. Dice Ramana Maharshi que el objetivo de la espiritualidad es precisamente quitarse el camuflaje que tenemos, ¿no? Para poder descubrir nuestra verdadera identidad. Entonces, la primera fase de la espiritualidad es que te desidentifiques con absolutamente todo lo que llegaste a pensar que eres, tu historia de vida, tus fotos familiares, que te desidentifiques de todo el pasado, que te desidentifiques de todo lo que piensas que vas a lograr en el futuro, y es pues quedarte desnudo de manera metafórica, ¿no? Porque ya no eres los pensamientos, ya no eres las emociones, ya no eres el cuerpo, ya no eres la historia de vida, ya no eres las expectativas. Eres el espacio donde todo surge. Por eso, a lo largo de este libro, cuando estamos en esta etapa de la que te estoy hablando, Nisargadatta lanza muchas frases que apuntan hacia eso, ¿no? Donde dice, hay una frase que me encanta donde dice, dése cuenta que el mero hecho de percibir demuestra que usted no es lo que percibe. O cualquier cosa de lo que usted sea consciente no es usted ni es suyo. ¿De qué eres consciente? Eres consciente de tu cuerpo, eres consciente de tu mente, eres consciente de tus expectativas, de tus fracasos, eres consciente de tus posesiones, tu casa, tu familia, tus amigos, tu pareja. Y lo que él te dice, dése cuenta que nada de lo que usted sea consciente es usted ni es suyo. ¿Por qué? Porque todo lo que eres consciente normalmente es el personaje, cuando no has alcanzado esto de lo que te estoy hablando. ¿Ok? Entonces, a lo largo de este libro vas a encontrar muchas frases. En los libros de Eckhart Tolle, en los libros de Krishnamurti, en general, en los libros de cualquier verdadero maestro espiritual vas a encontrar muchas frases que apuntan a esto, hacia la desidentificación con la forma. Te debes de dejar de desidentificar con la forma. O sea, ¿qué es la iluminación? La iluminación es la liberación de las formas físicas, las formas físicas, las formas psicológicas. ¿Okay? Eso es la iluminación, la liberación de las formas, la liberación de la ilusión de la separación también. Ahorita voy a hablar sobre eso. Entonces, esta es la primera fase, que aprendas a identificarte como el espacio en el que ocurre el mundo de las formas. ¿Sí? Cuando tú estás meditando,
esto ya lo expliqué en el video que se llama El día que descifré la espiritualidad. Tu atención siempre está enfocada en el objeto atencional, cuando en realidad debería estar en aquello que hace consciente el objeto atencional, en la luz en la que los sueños aparecen, la luz de la conciencia. Entonces, siempre vamos a encontrar un objeto atencional y sobre ese objeto atencional está debajo o encima está la conciencia conociendo el objeto atencional. Entonces, cuando tú estás practicando meditación, que te des cuenta que tú eres el espacio en el que todos los eventos psicológicos ocurren. Normalmente tú solamente eres consciente, en el supuesto que lo seas, de los pensamientos, de lo que tu mente te está diciendo, de la historia que está contando. Eres consciente del contenido. Eckhart Tolle, en su libro del poder de la hora, habla de dos tipos de conciencias. Llama conciencia de la forma y conciencia del espacio. ¿Cuál es la conciencia de la forma? La conciencia de la forma, en esta imagen que tú estás observando, es que seas consciente de todo lo que tiene forma en la imagen. Esta playera roja, los botes de allá atrás. Y la conciencia del espacio es que tomes conciencia del espacio que rodea a los objetos y en el cual los objetos son. Entonces, ser consciente del espacio, cuando estamos hablando de meditación, es que seas consciente de ese espacio en el cual tus pensamientos ocurren, tus emociones ocurren, y no solamente tus pensamientos y emociones como si fuera un mundo interno, sino que también ocurre. Todo el mundo que tú ves todos los días es conciencia, todo está ocurriendo en la conciencia. Si tu nivel de conciencia no es bueno, tú piensas que existe un mundo externo completamente independiente de ti, ¿no? Está tu cuerpo y está el mundo externo, y no es así. Realmente tanto el mundo aparentemente externo y tu cuerpo, ambos están contenidos en la conciencia. Hay una frase de Ramana muy buena que dice: usted no está en el mundo, usted está en la conciencia. Obviamente le está hablando al personaje. Entonces, cuando estás en este nivel de conciencia, te das cuenta que el mundo que aparentemente es externo, realmente está dentro de la conciencia, que el cuerpo está dentro de la conciencia y que la conciencia es el espacio que contiene absolutamente todo y que no hay nada afuera de la conciencia, todo está en la conciencia. Aunque bueno, en este libro Nisargadatta habla de la conciencia en sí. La conciencia en sí es el término que él utiliza para referirse a la conciencia universal. Y el término conciencia lo utiliza para referirse a los puntos focales de conciencia. Somos 8 billones de seres humanos, entonces existen 8 billones de puntos focales de conciencia. Que probablemente, esto es una idea mía, no es algo formal, cuando estos puntos focales de conciencia se hacen conscientes, se reincorporan a la conciencia en sí, que es la conciencia universal. Entonces, esta parte es muy interesante porque entonces te das cuenta que todo lo que conoces, el lugar en el que trabajas, los lugares en los que te diviertes, tu casa, tu cuarto, tu auto, todo está contenido en la conciencia, que todo, absolutamente todo es conciencia. Y esta parte es sumamente interesante. Entonces se trata, cuando estás practicando meditación, que te des cuenta, que que el espacio que eres tome conciencia de sí mismo. Tú eres el espacio en el que la persona ocurre, en el que el mundo de la persona ocurre. Tú no eres la persona que ocurre en el espacio. ¿Okay? Entonces, que tú puedas darte cuenta a nivel experiencial, por supuesto, a nivel intelectual, pues nos ayuda un poquito. Sin embargo, lo importante es tener la experiencia directa, donde te das cuenta de todo lo que te acabo de compartir. Obviamente es un proceso bastante complejo. Sin embargo, hay que empezarlo. Entonces, estamos hablando que así es como nos convertimos en la nada. Cuando te das cuenta
que no eres nada de lo que pensabas que eras, ¿no? Que eres conciencia informe. Y creo que ya en esencia ya abarqué los puntos importantes. Que el espacio que eres tome conciencia de sí mismo como conciencia informe y se deje de identificar con las formas. Hay una frase en este libro, bueno, en este libro hay una cantidad gigantesca de frases impresionantes. Dice, siempre nos liberamos de la persona, nunca es la persona quien se libera. Siempre nos liberamos de la persona, nunca es la persona que se libera. Quien, la conciencia informe, se libera del disfraz, de la armadura, del personaje, del estuche, del camuflaje, del avatar, de este personaje. ¿Ok? Entonces, acabo de explicar el proceso que es relacionado con ser la nada, cuando dejas de desidentificarte con todo lo que conoces. Y es un proceso bastante complejo, hipercomplejo y sofisticado. Ahora, una vez que llegas a la conclusión que eres la nada, que eres conciencia, ahora vas a pasar a ser el todo. Y esta parte, reconciliar estos aspectos, a veces parece irreconciliable, porque si te acabo de decir que eres la nada, ahora te voy a decir que eres el todo? Bueno, pues pasa lo siguiente. Una vez que ya hiciste todo este arduo, largo, hipercomplejo proceso de despertar espiritual, que ya no te identificas con el cuerpo, ni con los pensamientos, ni con las emociones, ni con la historia de vida, ni con las expectativas, te conviertes en la conciencia pura, que está detrás del mundo de la forma, la conciencia que es el sustrato, que yace, que sostiene a la vida, a la experiencia. Bueno, la conciencia y la vida son exactamente lo mismo, pero me refiero a la vida del mundo de la forma. Ahora, una vez que ya estás en este nivel, en el que ya te diste cuenta que eres conciencia pura, en ese momento ya te puedes identificar con todo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ya estás en estos niveles, te puedes dar cuenta que tú eres todo lo que existe. ¿Okay? Todas las personas que tú conoces, todas las personas que tú has conocido en tu vida, que tú conoces y que vas a conocer, todas esas personas eres tú. ¿Sí? Estamos completamente solos. Y este es un tema del lenguaje, es decir, estamos, porque realmente solo existe una conciencia que por alguna razón que todavía no conocemos se fragmentó en billones de formas de vida distintas. En algunos libros de espiritualidad aparece que para experimentar esas diferentes formas de vida y posteriormente tomar conciencia de sí misma. O sea, esto del tema de conciencia no solamente se refiere a los humanos, también se refiere a los diferentes formas de vida que existan. Pueden ser todo tipo de perritos, gatitos, lo que sea que se te ocurra, puede acontecer. Entonces, esta parte es muy interesante porque podemos llegar a una conclusión muy compleja, que somos todo lo que existe. ¿Sí? Digo somos porque es una cuestión del lenguaje, porque soy todo lo que existe, somos todo lo que existe, no importa, es lo mismo. Entonces, cuando ya estás en este punto, ya te puedes ver en todos. Puedes verte en tus amigos, en tu familia, en tu pareja, en tu papá, en tu mamá. Si eres lo suficientemente bueno, inclusive en este momento me puedes ver, te puedes ver en mí. A través de mis ojos puedes entrar en mí. Puedes darte cuenta que yo soy la persona que te está hablando, que tú eres la persona que está hablando. Entonces, cuando tenemos este nivel de conciencia, nos damos cuenta que somos todo lo que existe. Las personas que ves caminando en la calle, tus vecinos, esa persona que tú aborreces, que te cae terriblemente, esa persona que amas, esa persona que envidias. Todas las personas que han existido en la historia de la humanidad, sean buenas, sean malas, sean monstruos, somos eso. ¿Sí? Porque ya no estás viendo la forma, esa divinidad sagrada que hay en ti, en mí y en cualquier ser vivo, somos lo mismo, ya está despierta. Entonces, cuando esa conciencia informe que habita en ti, esa presencia, ya despertó,
puede identificarse y puede verse en todas las formas de vida presentes. Y esta parte es muy interesante porque cuando llegas a este punto es cuando nos damos cuenta que somos todo, ¿sí? Entonces las palabras de espiritualidad, que en muchas ocasiones parecieran no tener sentido, cobran un sentido extraordinario, formidable y majestuoso. Porque cada ser humano que tú ves en la calle, tú eres ese ser humano. Yo soy tú, tú eres yo. Y no solamente te va a pasar con los seres humanos, te va a pasar con perritos, gatos, vacas, cualquier ser humano, cualquier animal. Bueno, que los animales, los seres humanos también somos animales, que tú puedas ver o observar, te vas a poder ver en eso. O sea, tú vas a ver a una persona mayor, a un anciano en la calle y te vas a dar cuenta que tú eres ese anciano. Tú vas a ver a una niña, a un bebé, a una joven y te vas a dar cuenta que tú eres eso. Puedes ver a una persona manejando un Mercedes-Benz con un Rolex y lo vas a ver y vas a decir yo soy él. Y puedes ver a una persona tirada en la calle, en situación de calle, con problemas de adicciones, en situaciones extremadamente poco higiénicas, que duerme en la calle y te vas a dar cuenta, yo soy él. Y lo vas a poder ver en todos lados, lo vas a poder ver en Instagram, en Facebook, en la televisión, en las películas. Ahí donde haya una conciencia presente con una forma, sea humana o no humana, tú te vas a poder ver ahí. Pero cuando me refiero a tú, obviamente no me refiero a este cuerpo. Este cuerpo solamente es el estuche, ¿ok? Este cuerpo está ocurriendo sobre algo. Y cuando ese algo, aquello que conoce, que toma conciencia, despierta, puede ver más allá de las formas. Y eso es increíble porque ahí podemos experimentar la unicidad, la conexión con el todo. Nisargadatta lo explica de manera magistral, poética. Rumi, Krishnamurti, Eckhart Tolle. Estoy hablando de maestros espirituales de clase mundial. Y bueno, ellos lo escriben. Es mucho más fácil escribir que explicar en discurso. Eso que te estoy diciendo. Entonces, entonces aquí viene la gran confusión, porque entonces durante todo el proceso de despertar llegas a la conclusión que no eres este cuerpo. Y cuando ya eres todo, te das cuenta que eres todos los cuerpos. No solamente no eres este cuerpo, sino que eres todos los cuerpos. Eres todas las mentes. Eres todas las formas de vida. Y esta parte es hiper compleja porque cuando estás fuera del sueño, es cuando te das cuenta que el sueño está ocurriendo en ti y que el personaje del sueño está ocurriendo en ti y tú estás en el fondo como la conciencia consciente que está soñando. Entonces, fuera del sueño no tienes forma, ¿sí? Fuera del sueño solamente eres conciencia informe. Sin embargo, cuando estás dentro del sueño y estás dentro del sueño de manera consciente, tú eres todas las formas que existen. Tú eres todos los cuerpos que existen, tú eres todas las mentes que existen, eres todos los animales que existen, eres todas las formas de vida que existen. Puedes sentir el movimiento de la vida como uno solo, porque tú eres ese movimiento. Entonces, esta parte es súper complicada porque la primera fase de la espiritualidad se trata de que te des cuenta que no eres nada de lo que te identificas. Y cuando estás en este punto donde puedes darte cuenta que no eres nada, que eres conciencia pura, entonces posteriormente te das cuenta que eres todo. Puedes observarte en absolutamente todos los seres vivos, todos los seres humanos y darte cuenta cómo ocurre en ti. Entonces, en un nivel bastante avanzado donde se combinan ambas situaciones, eres consciente
de ser la conciencia pura en la que el mundo está ocurriendo, en el que el tiempo y el espacio están ocurriendo, y al mismo tiempo que te conoces a ti mismo o a ti misma. Es que realmente la conciencia, es que es el problema. O sea, cuando digo ti mismo, ti misma, le estoy hablando a la persona. Pero realmente no existe la persona. La persona no existe. La persona solamente es la conciencia. La persona es el disfraz. Lo que existe es la conciencia que está debajo de la forma de la persona. La persona existe en el sueño. En el sueño existe la persona. Sin embargo, el soñador, esa es la parte más complicada. El soñador es conciencia pura cuando está fuera del sueño. Sin embargo, cuando está dentro del sueño, el soñador aparentemente es la persona. Entonces se pueden dar las dos cosas. El soñador y el sueño podrían ser lo mismo, porque una de las cosas más importantes es que te das cuenta que no eres este cuerpo, pero una vez que te diste cuenta que eres conciencia pura, que eres la conciencia pura, y regresas al sueño, sí podría ser este cuerpo, ¿sí? Sí podría ser este cuerpo porque es el sueño, dice Nisargadatta, el soñador y el sueño siempre están juntos, o el soñador es el sueño. Entonces, esta es la parte compleja porque si estás fuera del sueño, por fuera del sueño me refiero como conciencia informe que no se identifica con ninguna forma, pues estás siendo el soñador. En ese momento eres el soñador universal, que es consciente que está soñando. Cuando este soñador ingresa al sueño, lo que está soñando, las formas que están soñando, también son el soñador, son puntos de conciencia que derivan del soñador. Entonces, aunque la persona en un sentido estricto no existe, la persona fuera del sueño no existe. La persona solamente existe en el sueño. Está la conciencia universal que está soñando, y esta conciencia universal está soñando ser billones de formas. Estas billones de formas solamente existen dentro del sueño. Solamente existen dentro del sueño, pero sin embargo dentro del sueño son resultado de la conciencia universal que los está soñando. ¿Sí? De ahí la complejidad. Entonces, existimos como parte del sueño, como producto de la imaginación, pero inclusive dentro de la ilusión, y esta es una frase que dice Eckhart Tolle, dice, la realidad está escondida dentro de la ilusión, no fuera de ella. ¿Cuál es la ilusión? La ilusión es ser una persona, ¿sí? Y dentro de la ilusión de ser una persona está la conciencia informe. El disfraz es la persona, y debajo del disfraz está la conciencia informe. Entonces, de ahí la hipercomplejidad de este tema, porque llega al punto donde te das cuenta que no eres nada de lo que estabas soñando al inicio, te das cuenta que eres la conciencia informe que estás soñando, y cuando regresas al sueño te das cuenta que eres todo lo que estás soñando, eres todos los puntos de conciencia focales que estás soñando dentro del sueño. Entonces, fuera del sueño eres la conciencia informe que no tiene forma física, y dentro del sueño eres todos los cuerpos que existen y todas las formas de vida y todas las mentes. De ahí que sea tan hiper complejo y realmente sofisticado este tema, porque por eso el video se llama El proceso inverso de la espiritualidad. De la nada, primero te conviertes en la nada, que significa conciencia informe, que es el sustrato de toda la vida. Es que la conciencia informe es la vida, entonces es complicado con el lenguaje. Y realmente no hay nada que puedas conocer. ¿Por qué no hay nada que puedas conocer? Porque todo lo que conoces eres tú mismo, ¿sí? Todas las personas que tú has conocido en tu vida, que vas a conocer, eres tú mismo. No puedes conocer nada más que a ti.
porque eres tú en diferentes formas de conciencia. Entonces cuando ya estás en este nivel, pues sabes que eres la conciencia informe detrás del mundo de la forma y sabes que eres todos los cuerpos y todas las mentes. Entonces, lo que te comentaba, en un nivel avanzado me puedo dar cuenta cómo el mundo está ocurriendo en mí. Vamos a imaginar que me puedo dar cuenta, cierro los ojos y me doy cuenta cómo el cuerpo de Omar está ocurriendo en mí, cómo el lugar en el que estoy, Ixtapas y Guatanejo, está ocurriendo en mí, y me doy cuenta cómo todas las personas que están pasando en sus bicicletas, corriendo, en motos, soy yo. Entonces, en este punto se están combinando los dos elementos. La conciencia informe, que es consciente, cómo el mundo está ocurriendo en mí, el espacio está ocurriendo en mí, el tiempo está ocurriendo en mí, el cuerpo está ocurriendo en mí. Y soy consciente de eso, y también soy consciente como todo lo que ocurre soy yo. ¿Sí? O sea, hay muchas frases de Nisargadatta que dice como... No las anoté porque realmente debes de leer este libro y este video te va a ayudar bastante, pero es algo así como, yo soy el mundo. Hay unas frases donde dice, yo soy el mundo. Y hay otras frases donde dice, yo no soy el mundo, yo estoy más allá del mundo. Y así, a lo largo de todo el libro hay muchas aparentes contradicciones, que es lo que te estoy tratando de explicar. Entonces, cuando ya logras combinar estos aspectos de manera permanente, eso es la iluminación. A mí ya me pasa, yo ya puedo combinar estos aspectos, pero de manera muy breve, por minutos, por segundos. Quien logre quedarse en ese estado de conciencia, pues es una persona que alcanzó la iluminación. Bueno, es que es un problema con el lenguaje, porque realmente no hay persona. O sea, no hay nadie que haga algo, ¿sí? Solamente hay conciencia disfrazada de persona. Entonces la iluminación sería cuando la conciencia informe oculta detrás del mundo de la forma deja de identificarse con los cuerpos y se identifica como conciencia pura. Y una vez que se identifica como conciencia pura y regresa al sueño y ya está fuera del sueño, y regresa al sueño, se da cuenta que es todo lo que se está soñando, que es todas las personas que están soñando. Por eso Nisargadatta dice, vea todo como un sueño y permanezca fuera de él. Cuando usted se da cuenta que el mundo está en usted, usted está fuera del mundo. Y eso sería la iluminación. Esos serían los dos aspectos de la espiritualidad, de la nada al todo. Y tocando el tema de la no dualidad, que es una reflexión mía, a veces se piensa que la no dualidad se refiere a un estado de conciencia puro, ¿sí? Un estado de conciencia puro donde no hay ningún objeto atencional para que se refleje la dualidad, donde no está el observador y lo observado, el conocedor y lo conocido, ¿no? Sin embargo, creo que el concepto de no dualidad, en un sentido estricto, no se trata acerca de que no haya un segundo objeto atencional en la conciencia, sino que no haya separación, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde estaríamos hablando de una no dualidad? Yo estoy aquí sentado, ¿sí? Y están pasando personas. ¿Okay? Está el observador, que en este caso es la persona Omar, y está la otra persona que está pasando ahí, que es lo que es observado. Entonces, si yo me veo como algo diferente de lo que está siendo observado, estamos hablando de una dualidad. Está el observador llamado Omar y está la persona que está caminando. Hay una dualidad. Sin embargo, si yo observo al otro como mi yo, como mí mismo, ahí no hay dualidad. Hay una no dualidad. Entonces, la no dualidad, y esta parte es hiper compleja, no se refiere a un estado de conciencia pura donde
no hay otro objeto atencional diferente a la conciencia que está siendo consciente de algo, consciente, ¿no? Sino que aunque existan diferentes objetos en el campo de la conciencia, sean personas, sean animales, esta conciencia que está siendo consciente no se separa, se da cuenta que lo que está observado el observador es lo observado. Es que son muchas cosas muy complejas. Está el experimentador, vamos a llamarle así, está el experimentador, que en este ejemplo que te voy a dar es Omar. Omar es el experimentador y está la experiencia de Omar. Esta experiencia puede ser alegría, puede ser paz, puede ser armonía, puede ser tristeza, puede ser algo divertido, puede ser un objeto, puede ser un helado de chocolate, ¿sí? Y detrás del experimentador y detrás de la experiencia está la conciencia informe en la cual el experimentador y la experiencia ocurren, ¿sí? Está el experimentar. Hay una frase que dice, no hay percibidor ni objeto percibido, solo hay percibir. No hay el observador y lo visto, solo hay observar. ¿A qué se refiere esto? Que el observar incluye al observador y al observado. Por ejemplo, Omar es el observador, ¿sí? Si yo estoy observando esto es lo observado. Aquí está Omar observando esto, pero detrás de Omar está la conciencia informe. En la conciencia informe es donde aparece Omar y donde aparece lo que Omar observa. Es la observación pura. Ese es el observar. Hay muchas frases sobre estos temas. Infortunadamente no las anoté. O a ver, déjame. Dice, yo soy lo que hace posible la percepción, la vida que está tras el experimentador y su experiencia. Entonces está el experimentador, que es Omar, su experiencia, la vida que está tras el experimentador y su experiencia. ¿Cuál es la vida? Pues la conciencia. Es la conciencia que está atrás. Y bueno, hay una cantidad gigantesca de frases de este tipo que puedes encontrar en este libro. Sin embargo, creo que en esencia es eso. Entonces, bueno, espero haber sido claro. A mí me costó muchísimos años poder entender esto que te acabo de explicar a nivel intelectual. Sin embargo, sobre todo poder tener la experiencia directa de la no dualidad, ¿no? La no dualidad. ¿De qué en realidad es la no dualidad? Y pues espero haber sido claro. Entonces, este es el gran enigma de la espiritualidad, ¿no? El gran enigma de la espiritualidad y de la vida. Eres todo lo que existe. Eres absolutamente todo lo que existe. Todo ocurre en ti. El tiempo y el espacio ocurren en ti. El cuerpo que crees ser está en ti. Absolutamente todo está en ti. El mundo en el que crees vivir está en ti. El cuerpo está en ti, ¿no? Y bueno, eventualmente te irás dando cuenta de esto. No sé si me faltó comentar algo. Pues creo que en esencia es esto. Hice un esfuerzo importante para tratar de responder o de explicar el video. La verdad es que no tenía ningún guión. Todo salió bastante espontáneo.
Entonces, esto es la espiritualidad. Entonces, el primer paso es descubrir que eres la nada, dejar de desidentificarte con todas las formas físicas, psicológicas, materiales con las que estás identificado. Darte cuenta cuál es tu verdadero ser, que es conciencia pura, y darte cuenta que a través de objetos materiales o de llegar a ser, que ya eres completo, que no hay nada que mejorar, eres esa conciencia pura. Y bueno, creo que ya, no voy a agregar más porque creo que es suficiente. Espero que te haya gustado el video. Si puedes, coméntalo, compártelo, y bueno, me voy a levantar para que puedas disfrutar de este hermoso paisaje. Excelente día.